Para calcular los componentes de un vector, puedes utilizar dos métodos. El primer método es usando el triángulo formado por el vector y sus componentes. Es un triángulo rectángulo. O puedes usar el segundo método, que es usando el ángulo que forma el vector desde el eje de 0 grados. Comencemos con el primer método. Vamos a dibujar el triángulo formado por los componentes de este vector que mide 5 unidades, en este caso 5 pies su magnitud, y está orientado a 37 grados con el eje del sur. Este sería el componente horizontal de ese vector. Vamos a llamarlo v sub x. Y la magnitud del vector vamos a llamarla v. Y este que está aquí sería el componente vertical del vector. Vamos a llamarlo v sub y en el eje vertical. VY. Como pueden ver, el ángulo formado por los componentes cuando se intersecan es 90 grados. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. Para un triángulo rectángulo, el seno del ángulo, 37 grados, es igual al lado opuesto a ese ángulo dividido entre la hipotenusa. En este caso sería el lado opuesto, es el lado del frente de 37 grados, Vx. Y la hipotenusa, el lado opuesto o al frente de 90 grados o el lado más largo del triángulo. Es la magnitud del vector. Por lo tanto, puedes despejar para Vx y Vx te queda igual a V por el seno de 37. Esto me da el lado opuesto a 37 sin el signo. Sin embargo, el signo, como puedes ver, apunta el componente hacia la derecha, sería positivo. Sería 5 por el seno de 37, que es igual a 5 multiplicado por el seno de 37, que es 0.6. Así que 0.6 multiplicado por 5 son 3. 3 unidades positivas. Y ese es el componente a lo largo de x. Para el componente a lo largo de y, el coseno de 37 es el lado adyacente al ángulo de 37 dividido entre la hipotenusa. En este caso entonces, A, lado adyacente, es el vecino de al lado, el que queda al lado de 37, que es VY. Y la hipotenusa sigue siendo el lado más largo del triángulo o el que está opuesto o al frente de 90 grados. Así que sería VY sería igual a V por el coseno de 37. En este caso sería 5 por el coseno de 37, que sería el coseno de 37 es 0.8 multiplicado por 5 son 4 unidades. Y el componente es hacia abajo, por lo tanto es negativo. Negativo 4 sería, sería el valor de ese componente. En resumen, note que el componente opuesto a 37 lo asocio con el seno del ángulo. Y el componente adyacente
37 lo asocias con el coseno del ángulo. Claro, tienes que multiplicar por la hipotenusa de este triángulo. En el caso del método 2, vas a utilizar el ángulo desde 0 grados. Si lo haces así, entonces el componente horizontal siempre iría la magnitud del vector por el coseno desde el ángulo desde 0 grados. Así que sería 5 por el coseno de este ángulo que está aquí, completo, que sería 270 más 37, 307 grados. Y ese valor, coseno de 307 grados, sería 0.6, y 5 multiplicado por 0.6 son 3 unidades. Y el signo sale automáticamente positivo. En el caso de el componente vertical siempre es multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo desde 0 grados. Z sub 0. Z sub 0. Entonces, en este caso sería 5 por el seno de 307, porque 307 es el ángulo completo desde 0 grados. Este 0 grados sería 270 más 37. Y el seno de 307 es negativo 0.8. 5 por negativo 0.8 sería negativo 4. Así que VY sería igual a negativo 4. Y ahí tengo los componentes del vector V usando el triángulo o utilizando el método tal que reemplazo el ángulo desde 0 grados. En resumen, lo que les quiero decir es que pueden utilizar cualquiera de estos dos métodos para calcular el componente. Y se los voy a resumir de la siguiente manera. El procedimiento para calcular los componentes de un vector dada la magnitud y la dirección, la magnitud y el ángulo, usando el ángulo desde 0 grados. Identificas cuánto es el ángulo desde 0 grados. Luego entonces, usando ese ángulo desde 0 grados, que es todo el ángulo desde la horizontal, el signo del componente va a aparecer automáticamente y vas a sustituir la siguiente fórmula. El componente en X es la magnitud del vector por el coseno del ángulo desde 0 grados. Así que el componente horizontal lo asocias con el coseno del ángulo desde 0 grados. Así que siempre el componente horizontal va a estar con el coseno y el ángulo desde 0 grados te permite que el componente tenga automáticamente el signo. El componente entonces vertical lo asocias con el seno del ángulo desde 0 grados y de nuevo el signo sale automáticamente. Eso es utilizando el método del ángulo desde 0 grados. Si usas el triángulo formado por el vector, su magnitud y los lados que son sus componentes, entonces la hipotenusa va a ser la magnitud del vector, o sea, el lado opuesto a 90 grados o el que está al frente de 90 grados, y el componente adyacente va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo formado en el triángulo. De esta manera, el componente adyacente lo asocias con el coseno del ángulo y tienes que escribirle el signo porque no aparece automáticamente. El componente opuesto, entonces, vas a multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo en el triángulo y el componente opuesto lo vas a asociar con el seno del ángulo. De nuevo, tienes que colocar los signos ya que no aparecen automáticamente.